Hola amigos, bienvenidos a Ariosia Comics. Aquí les traigo Black Cat número 11, con guión de Willow Wilson y arte de Andrés Genolet. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia empieza en algún lugar de la ciudad de Nueva York. Punisher está observando a través de la mira telescópica de su rifle y, justo cuando se prepara para disparar, un ruido lo hace detenerse. Al voltear, se encuentra con un perro callejero al que le reclama por haberle hecho perder el tiro. Mientras el famélico animal lo observa, Felicia piensa en cómo funciona la suerte. Para ella, a la gente le gusta complicar demasiado las cosas, pero en realidad es algo muy simple. La buena suerte manipula la ley de las consecuencias inesperadas a nuestro favor, mientras que la mala suerte hace exactamente lo contrario, jugando en nuestra contra. Punisher comprende que el perro tiene suficiente hambre como para acercarse a un tipo como él, y le pide que lo siga porque va a conseguirle algo de comer. Mientras se alejan del lugar, Felicia continúa reflexionando que, al final del día, todo se reduce a un equilibrio, pues la mala suerte de uno siempre termina siendo la buena suerte de alguien más. Y, a veces, nuestra buena suerte no es más que la catástrofe de otra persona. Y lo peor de todo es que las diferencias entre ambas cosas no siempre resultan obvias, y pone como ejemplo el amor. Plantea el caso de enamorarse y pasar unas semanas maravillosas con alguien que nos hace inmensamente felices, para que luego esa persona muera de forma inesperada. Mientras piensa, vemos a Frank junto al perro en su casa, viendo la televisión. Después lo vemos trotando junto al río, con el canino, que ya luce más recuperado, detrás de él. Más adelante se le ve con el animal en su vehículo y luego caminando con él, vistiendo su traje de Punisher, aparentemente rumbo a una misión. Por su parte, Felicia continúa pensando. Se pregunta si haber vivido esa experiencia de enamorarse perdidamente fue buena suerte por haber tenido algo que pocos experimentan, o mala suerte porque todo se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. Nos movemos a una estrecha y oscura habitación. Black Cat está sentada en una silla y nos dice que supone que nos estamos preguntando ¿qué tiene que ver todo esto con su situación actual? Con el rostro demacrado, asegura que seguro estamos deseando que no haya hecho enojar al Punisher, pero admite que teme que la situación sea tan terrible como nos la estamos imaginando. Nos movemos al pasado, a un día atrás. Punisher se encuentra en la escalera de emergencia de un edificio y le pide al perro que se quede quieto allí, sin mover un solo músculo, hasta que regrese por él. Mientras apunta con la mira de su rifle, comenta que esta vez acabará con su objetivo de una vez por todas. Sin embargo, un ruido lo interrumpe. Esta vez es Black Cat, quien maneja un auto a toda velocidad, mientras grita que se quiten de su camino, porque se trata de una emergencia. El perro entra en pánico y se queda inmóvil en el lugar donde Frank lo acaba de dejar, en medio de la pista. Al ver al perro, Felicia se alarma, pero no puede evitar darle de lleno. Sin embargo, sigue de largo, sin detener el vehículo. Punisher no puede creer lo que ha pasado, pero Felicia piensa que espera que se entienda que ella no tenía ninguna intención de atropellar al animal. Explica que no pudo detenerse a tiempo, aunque no iba a tanta velocidad. Reconoce que aquello fue horrible y que nunca se había sentido tan mal en su vida, aún habiendo hecho cosas bastante malas en el pasado. Pero no pudo bajarse a revisar cómo estaba el pobre perro, porque la mafia la venía persiguiendo. Apenas pudo escapar con vida, así que tuvo que tomar una decisión rápida y prefirió salvarse a sí misma. Sin embargo, esa decisión traería consecuencias que ni la propia Lady Luck habría podido prever. Como comentario, Lady Luck, señora Suerte, es la personificación de la fortuna y el azar, una entidad abstracta que los antiguos griegos llamaban Tique y los romanos Fortuna. Mientras tanto, Frank observa una bala sobre la mesa de su casa que lleva grabadas las iniciales BS y le asegura a su amigo que Black Cat va a pagar por lo que hizo. Se lo promete firmemente. A la mañana siguiente, Black Cat regresa a su casa exhausta con un maletín lleno de dinero. Al recostarse en el sofá, comenta aliviada que todo por fin terminó y que ahora piensa dormir durante una semana entera. De pronto, abre un ojo al darse cuenta de que tiene la luz de una mira láser apuntando directo a su frente. De inmediato, una lluvia de balas destroza el lugar, obligando a Felicia a tirarse al suelo para evitar ser acribillada. En medio del caos,
piensa que primero tuvo que lidiar con Venom y ahora le toca esto, quejándose de que la remodelación del lugar le va a costar una fortuna. En ese momento no tenía idea de quién la estaba atacando ni los motivos del ataque. Sabe perfectamente que tiene demasiados enemigos que la odian por diversos motivos, por lo que el atacante podría haber sido cualquiera. Mientras se arrastra por el suelo, se pregunta quién se pone a dispararle al apartamento de una chica al amanecer, quejándose de que bien pudieron haber esperado a una hora más decente. Al ver la ventana rota, Felicia deduce que, si los disparos vienen desde esa dirección, el atacante debe estar apostado en el edificio del frente. Se mete la mano dentro del traje y saca su estuche de maquillaje, comentando que la situación requiere un poco de reconocimiento de terreno. Mientras la vemos usando el espejo del estuche para ver lo que hay en el edificio del frente, piensa que tenía que ser muy cuidadosa, ya que no se trataba de un acto de violencia al azar, sino de un intento de asesinato en toda regla. Y hay muy pocas personas capaces de planear un ataque de esa magnitud en tan poco tiempo. Al percatarse de que es el propio Punisher quien le está disparando, suelta un grito de susto, reconociéndolo como ese sujeto de mirada fría y amante de las armas pesadas. De repente, un disparo destruye su estuche de maquillaje. Felicia comprende que la situación es mucho peor de lo que imaginaba, preguntándose qué pudo haberle hecho a ese tipo para ganarse su furia y cómo logrará salir viva de esta. Una nueva ráfaga de disparos invade el apartamento. Molesta, Felicia le grita que si él quiere jugar de esa manera, está bien, ya que no es el único dispuesto a ensuciarse las manos. Punisher la pierde de vista y se pregunta dónde se fue, pues cree que nadie desaparece tan rápido de su propia casa, ni siquiera una gata. Sin embargo, un sonido capta su atención. Punisher ve a Black Cat intentando salir por la puerta y reaccionando sorprendida al toparse con la trampa de cables que le había dejado ahí, lo que hace estallar una granada que vuela en 1000 pedazos toda la entrada del apartamento. Mientras Felicia se quita de encima los escombros y lo que queda de la puerta, Frank aparece junto a ella y le pregunta con ironía cuál de sus 9 vidas acaba de perder en esa explosión. Con el rifle en las manos, le hace otra pregunta, si es que acaso ya dejó de contarlas. Toda mugrienta y adolorida, Felicia le contesta que ella tiene la suerte de su lado y que sus vidas son un recurso que se renueva. Con el rostro lleno de odio, Frank le replica que es una lástima que no todos los animales indefensos tengan esa misma ventaja. Black Cat le pregunta a qué se refiere y Punisher le aclara que está hablando de su perro. Ese era su perro. Ella le pregunta con sorpresa si se refiere al perro del callejón y si de verdad era de él. Frank se lo confirma con rabia, recordándole que lo atropelló con su auto y que ahora el pobre animal está luchando por sobrevivir en una clínica veterinaria de urgencias. Felicia se lleva la mano a la boca y agradece que el canino siga con vida. Le dice a Frank que lo siente muchísimo y le confiesa que se sintió muy mal por lo sucedido. En cualquier otra situación, se habría detenido a llevarlo al veterinario ella misma, pero la mafia la venía persiguiendo de cerca y tuvo que decidir en un segundo, por lo que le fue imposible parar. Mientras se toca el rostro y los ojos le brillan, le dice que todo pasó muy rápido y que sabe que él entiende lo que quiere manifestar, pues es evidente que él también ha pasado por momentos difíciles y ha tenido que tomar decisiones extremas. Punisher le responde con frialdad que ella misma lo dijo, se sintió mal, tiempo pasado, pero que ya lo dejó atrás. Felicia no le responde, solamente exclama que no entiende por qué no está funcionando. Cuando él le pregunta a qué se refiere, ella contesta que, normalmente, al ser una mujer con el cabello plateado, vistiendo un ceñido traje de gata, le basta con pedir una disculpa y hacer un puchero para solucionar las cosas. Punisher le reclama que piense que puede ir por la vida sin afrontar las consecuencias de sus actos. Felicia se defiende, asegurando que sí ha tenido consecuencias y que él no tiene idea de su pasado y de lo que ha tenido que vivir. Es justamente debido a esas consecuencias que ahora vive bajo sus propias reglas, sin pedirle perdón a nadie. Frank le reclama que la gente como ella es la razón por la que el mundo está tan mal, tachándola de ser una consentida que cree que jamás recibirá su castigo. Felicia le grita que ella solo le roba a delincuentes que consiguieron su fortuna estafando a otros, y que si lo pensara bien, se daría cuenta de que ambos están en el mismo bando. De pronto, el silencio se apodera del lugar, y Felicia, sabiendo que no lograría convencerlo con palabras,
decide que lo mejor es huir de ahí de una vez por todas y lo toma por sorpresa, cubriéndole la cabeza con su propia camiseta. Mientras huye, Punisher le exige a gritos que regrese, diciéndole que lo que le dijo ni siquiera califica como una disculpa real. Felicia piensa que había dejado de negociar y, recordando los destrozos en su apartamento, duda que ese hombre estuviera dispuesto a perdonarla. Al bajar las escaleras a toda prisa, concentra su mente en un solo deseo: provocarle a su perseguidor un pequeño golpe de mala suerte. Imagina que él podría tropezar y caer por las escaleras, tal vez por culpa de un escalón roto, o quizá debido a un repentino ataque de estornudos, ya que es alérgico al polvo. Al fin y al cabo, como ella no puede controlar la forma exacta en que se manifiesta su poder, no tiene que sentirse culpable por los detalles de lo que ocurra. Sin embargo, mientras Punisher continúa con la búsqueda, Felicia nota con frustración que no ocurre nada de nada. Siempre había sentido que tenía una especie de conexión directa con Lady Luck, logrando inclinar la balanza a su favor o ajustar las probabilidades según le convenía. Frank la busca llamándola como si fuera una simple mascota, mientras que Felicia siente que, en ese momento, su buena suerte la ha abandonado por completo. Al ver que su poder no responde, decide emboscarlo y le conecta una patada directo en el rostro, comprendiendo que debe resolver la situación por su propia cuenta. Si aprecias lo que hacemos en Ryusei Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Alan Rafael H. Silva 7106. Felicia se abalanza sobre Punisher con un gran salto, pero ahora se cuestiona si realmente fue una buena idea saltar desde la oscuridad encima de un sujeto obsesionado con las armas automáticas. Mientras vemos cómo Frank la mira desde abajo, Felicia cree que no fue la mejor decisión, pero se consuela pensando que en ocasiones una mujer tiene que hacer lo que una mujer tiene que hacer. Punisher, sin esforzarse siquiera, la frena en seco, golpeándola en el abdomen con la culata de su rifle, dejándola completamente sin aire. Luego la sujeta del brazo y le anuncia que se la va a llevar a unas pequeñas vacaciones. Como ya conocemos la habitación estrecha y oscura donde Frank la tiene encerrada, podemos imaginar lo que le espera a Felicia. Aún tirada en el suelo, Felicia sigue sin comprender por qué sigue sin funcionar. Mientras le coloca las esposas, Frank le aclara que las sonrisas y las miradas coquetas dejaron de hacerle efecto hace muchísimo tiempo. Todavía mareada por el golpe, ella le aclara que no se refería a sus encantos, sino a su otro poder. Finalmente, mientras se la lleva detenida para hacerla pagar por lo que hizo, Felicia comprende la dura realidad de su situación. De todos los justicieros que patrullan las calles, le había tocado cruzarse con el único hombre que es inmune tanto a su capacidad de persuasión como a su habilidad para manipular el azar. Y así, con una Black Cat que apenas se sostiene en pie, se nos cuenta que, en el próximo número, veremos Entre la pistola y la pared. Este número me sorprendió bastante porque vuelve a ese tono absurdo y ligero que le queda bien a Felicia, pero esta vez la obliga a cargar con una metida de pata difícil de justificar. Básicamente atropella por accidente al nuevo compañero de Frank y termina metida en una especie de versión de John Wick, con Punisher persiguiéndola por toda la ciudad. La idea puede sonar ridícula, pero funciona porque el número nunca intenta esconder lo exagerado de la situación. El perro consigue que uno se ponga del lado de Frank casi de inmediato. Verlo alimentándolo, corriendo con él y llevándolo a sus misiones basta para entender por qué pierde completamente la cabeza cuando descubre lo que pasó. Felicia estaba huyendo de la mafia y tuvo que decidir en un segundo, eso está claro, pero después no ayuda demasiado la forma en que intenta arreglarlo. Parece más preocupada por salvarse, por su apartamento destrozado y por conseguir que Frank acepte una disculpa rápida que por entender de verdad lo que hizo. Cuesta apoyarla aquí, aunque quizá eso sea justo lo que necesita el personaje. Equivocarse de una forma que no pueda borrar con una sonrisa, un comentario coqueto o un golpe de suerte. Frank también está escrito de una manera más ligera de lo habitual. No es ese Punisher completamente oscuro y brutal que podríamos esperar, sino una versión adaptada al mundo de Felicia, casi dentro de una comedia de acción, muy parecido al crossover con Power Girl de DC de hace un par de meses. A mí no me molestó porque el contraste entre ambos tiene gracia.
pero sí entiendo que pueda sentirse raro verlo convertido prácticamente en el protagonista de una persecución cómica por un accidente. Lo que más me dejó pensando fue que la suerte de Felicia no tenga ningún efecto sobre él. Tiene sentido que alguien como Frank, cuya vida ha estado marcada por la tragedia y la pérdida, parezca estar fuera de ese equilibrio entre buena y mala fortuna. También sirve como golpe directo para Felicia. Hacer algunas cosas buenas no significa que todo lo demás quede perdonado. Este arranque tiene energía y da para una pareja bastante divertida, aunque sigo notando que la serie salta de encuentro en encuentro, como con Daredevil, Mary Jane y ahora Punisher, sin una dirección muy clara. Ahora quiero saber qué piensa hacer Frank con ella, si el perro va a recuperarse y sobre todo, si Felicia aprenderá algo de todo esto o volverá a confiar en que la suerte arregle sus problemas. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.